Hoy en motores, Juan Bautista de Benedictis ganó en la cuarta fecha del Turismo Carretera en Toay. Toby Ricciardi a sus 20 años debutó y ganó en el TC Pista. Y vamos ahora a meternos en la Fórmula 1. Oscar Piastri, tercer triunfo en 5 carreras para McLaren. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Empezamos motores como cada domingo en la pantalla de la televisión pública junto a Agostina Escalice para empezar a repasar. Hago un fin de semana increíble, espectacular, con turismo carretera, pegado a la Fórmula 1. No nos despegamos de la información del deporte motor. Totalmente. ¿Cómo estás, Agos? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Acá Bien, recién Recién aterrizada. llegada. Así Aterrizó es. el avión y te viniste. Y ya vinimos, no estuvimos así en La Pampa, hoy por los boxes de Toay sin duda, pero bueno, ameritaba este súper domingo como siempre de motores, con mucha acción. Fue una mañana para todos los amantes del automovilismo, repleta de actividad, arrancando ya con las diferentes categorías de la Argentina y después con la Fórmula 1, y también vamos a repasar todo lo que ha dejado el fin de semana en el resto del mundo motor. Una de las carreras especiales de la temporada 2025 del turismo carretera en Toay, sobre 45 vueltas, pasó de todo, pasó de todo. Aquí con Mariano Werner, con Agrelo, en lo que fue la largada de una competencia con condiciones especiales, claro, con recarga de combustible. Recarga de combustible, no hubo series, es decir, la grilla o la posición en la largada se definió en la clasificación de la jornada del sábado, y el primero fue Marcelo Agrelo, y tuvo una largada fantástica ahí con Mariano Werner, que finalmente el zorro de Paraná se termina quedando con el primer lugar, pero estas 45 vueltas pasó de todo, de las 6 a la 41 podían recargar combustible. Era una de las, sin dudas, atracciones que tenía esta carrera especial, la primera de la temporada. Se iba a dar un momento de neutralización de la carrera, un momento en donde se generaron diferentes alternativas. La mayoría fue a parar a la recarga de combustible y esto propició también una confusión. En algún momento salió muy bien parado de ahí Juan Bautista de Benedictis. Jonito, que hacía 3 años que no ganaba en la categoría, logrando su sexta victoria a partir de ahí, manejando e imponiendo el ritmo de la competencia en Toay. Sí, el auto verde de Jonito lo veíamos y realmente le sacaba una distancia importante a la de Marcos Landa, para quien también es una victoria muy importante. En el tercer lugar el podio lo completó Marcelo Agrelo, pero veíamos que ese pace car se producía en la vuelta 11 porque el auto, el Toyota Andy Jacos, quedaba en el medio de la pista y a partir de esa neutralización aprovechaban todos para hacer la recarga de combustible, y en ese momento Jonito, después lo vamos a repasar también porque generó controversia y polémica, toma el primer lugar y de principio a fin. Después Mariano Werner, recordemos que tuvo que abandonar, Agustín Canapino también, Santiago Mangoni, así que fue una carrera en la que hubo muchísimas emociones y terminaron pocos pilotos, pudieron completar estas 45 vueltas. Le queda bárbaro Toay, La Pampa a Jonito. Segunda victoria de las 6 que ha logrado en el turismo carretera, 2 las logró en La Pampa. En 2012 había ganado en ese circuito. Además, primera victoria de Ford en lo que va de la temporada 2025. Se dio de todo, con alguna que otra protesta, pero también después los vamos a estar representando a través de la protesta del día, de la polémica y también de lo que fue la maniobra del día. Pero bueno, Juan de Benedictis así ganaba, así imponía condiciones con el Ford, logrando en ese podio puntos importantes. Sí. Hablando de puntos importantes, Juan Martín Truco, 110, fue cuarto hoy Juan Martín, 104,5 para Marcelo Agrelo, el de Chubut, y Julián Santero, el último campeón, 99,5 para entender la paridad reinante hoy por hoy que tiene el turismo carretera después de 4 fechas. Bueno, totalmente, y sin dudas ha dejado mucho para hablar, mucha tela para cortar esta jornada de TC en La Pampa, esta primera carrera especial, y hablabas de lo que había sido esta polémica, esta situación con el pace car en la vuelta número 11. Ya en ese momento podían ingresar a boxes para recargar combustible, pero bueno, tenemos por supuesto la palabra del protagonista, que es Juan Bautista, Jonito de Benedictis, la compartimos y después vamos a la polémica. Después de 3 años de la última victoria en Viedma, se hicieron largos estos 3 años, pero bueno, volver a ganar en TC con lo difícil que es esta categoría. Y bueno, fue una carrera en la que desde que llegamos ayer teníamos muy buen auto en entrenamiento, en la clasificación. Para hoy habíamos hecho unos cambios pensando en el ritmo, creo que fueron muy buenos, que lo consensuamos con Caunedo, con Andrés Ponce, con todo el equipo, y fue importante. Y después, bueno, la clave sin duda que fue la entrada a los boxes, o sea, a la hora que entra el pace car, justo me toca entrar a mí en esa vuelta.
y entré al cuarto, salgo a entrar primero. El equipo trabajó muy rápido, le gano en los boxes a Mangoni y le gano a Landa. Y bueno, yo me confundí un poco ahí en la salida porque no mandaba el Race Pro, no mandaba muy bien la radio. Entonces cuando salgo y me dicen auto 157, estás primero a entrar al pescar, bueno, ahí es donde me costó entender un poco la situación en que había pasado con Werner y con el resto. Pero bueno, a partir de ahí arrancó una nueva carrera, resetear, relanzar bien y aprovechar el ritmo que tenía el auto, que se hizo largo. Fueron 30 vueltas donde tenía que ir concentrado en el reloj, en ir a hacer una diferencia y poder llegar a la victoria. Gran festejo para lo que fue esta victoria de Benedictis. En Necochea, en la familia, lo veíamos a Johnny muy emocionado en boxes cuando sucedía la victoria y el regreso, como él mismo decía, se hicieron largos estos 3 años de aquella victoria en Viedma a esta en Toay La Pampa. Bueno, ahora sí vamos a hablar del momento que generaba tanta expectativa, ¿no? Recién lo mencionaba Juan Bautista de Benedictis, haciendo referencia a la importancia de la estrategia y a cómo, con la rapidez de su equipo, pudo entrar a boxes, hacer la recarga de combustible y a partir de ahí tomar el primer lugar que no largó hasta el final. ¿Lo compartimos? ¿Les parece? Vamos. Pasó la peor situación que podía pasar, que era que entrara el auto de seguridad justo en las vueltas que se podía entrar a boxes. Primero que se confundieron con las vueltas, porque cuando había pasado el puntero salió a pescar, o sea que a alguno le aparecía la vuelta 12, a otro la vuelta 11 en el cartel. Escucho el auto de seguridad y tardamos muchas vueltas en agruparnos. Entró el auto de seguridad en el momento donde yo tenía que entrar a boxes y la verdad fue confuso porque después salimos de boxe y nos pasaban autos, estuvo raro, o sea, nunca apareció el auto de seguridad, no lo encontrábamos. Yo me confundí un poco ahí en la salida porque no mandaba el Race Pro, no mandaba muy bien la radio. Entonces cuando salgo y me dicen auto 157, estás primero a entrar al pescar, bueno, ahí es donde me costó entender un poco la situación en que había pasado con Werner y con el resto. La polémica del día pasó por ese instante en lo puntual, pero previamente vamos a repasar, Agos, la maniobra del día que tiene que ver con el comienzo de la carrera, con Mariano Werner de un lado, con el chubutense Agrelo del otro. Así es, bueno, Marcelo Agrelo que logró su primer podio en la categoría, ¿no? Por eso la emoción que veíamos, ha tenido un gran fin de semana y así entonces el Zorro de Paraná se quedaba con la primera posición, lo superaba al de Radatili y de esta manera, bueno, todo indicaba hasta acá, Miguel, que era gran candidato, ¿no? Después todo lo que sucedió, que no pudo terminar con un problema en la bujía, pero ha sido fantástico lo de Werner frente a Marcelo Agrelo en el comienzo, la largada. Sí, con un gran ritmo, manteniendo en esos primeros instantes de la carrera, como decías, después de esta maniobra, Mariano Werner, y finalmente no pudo completar el recorrido y se quedó como Canapino, como tantos otros, pero bueno, reflejamos lo que había sucedido con Juan Bautista de Benedictis, el gran ganador del domingo en Toay La Pampa. Bueno, vamos a la telonera, el TC Pista también, por supuesto, un campeonato que va teniendo sus candidatos y vamos a ver la victoria de Tomás Ricciardi en esta categoría. Ha sido el gran protagonista del fin de semana, en este caso acá, largando junto con Ochoa, palmo a palmo. Una carrera apasionante y logró su primera victoria. Estaba toda su familia, Miguel, estaban emocionadísimos. 20 años tiene, y primera victoria, además la oportunidad de mostrarse, primera victoria en 19 competencias en TC Pista. La telonera también dio un gran espectáculo hoy en La Pampa. Bueno, no sabes lo que era el Rusmet Team, estaban enloquecidos, por supuesto, porque lo pudo controlar de principio a fin, sin dudas. Y recordemos que en el segundo lugar quedó Marco Dianda, que también es otro de los jóvenes que está dando mucho que hablar el automovilismo argentino. Segundo podio en 4 carreras, sí, para Marcos. Tremendo lo de Marco Dianda, que subió justamente a esta categoría para esta temporada y está haciendo de las suyas. Aquí vemos imágenes de lo que ha sido la final del TC Pista, que, bueno, nos regaló series hoy por la mañana, porque no hubo series del TC, así que hicieron entretenida la mañana del domingo. Sí, hasta aguantar la final del turismo carretera, la victoria de Ricciardi, reflejada en números, en lo que decíamos, su debut triunfal en una categoría que hasta el momento ha tenido 4 ganadores diferentes en lo que va del año 2025, lo que al fin y al cabo termina de pronosticar un año parejísimo para conocer el campeón del TC Pista. Bueno, y el podio lo completó Rodrigo Lugón, que también es otro de los candidatos, otro de los que seguramente va a pelear por el campeonato. Recién veíamos ahí, y me parece que esto
podría llegar a ser, spoileo un poquito, la maniobra del TC Pista, la de Juanchi Maceira, que tremendo, frente a 13 pilotos muy importantes, termina accediendo de la posición número 7 a la número 4. Sí, en lo esta pasaba carrera. a Lugón, a Tomaselo, logró en ese momento ubicarse muy bien. Finalmente iba a terminar Maceira en el 4º lugar de la competencia. Aquí el podio con Ricciardi, ya no solamente ganando la competencia, sino por un punto sobre Rodrigo Lugón, imponiéndose hasta el momento tras 4 fechas en el campeonato del turismo pista. Bueno, veíamos a los hermanos Ochoa también ahí dando que hablar y bueno, veremos, todavía son las primeras fechas, hay mucho por delante, pero queremos escuchar la palabra en la primera victoria de Tomás Ricciardi en el TC Pista. Muy contento, se nos dio la victoria. Excelente fin de semana, agradecerle a todo el equipo, a todos mis mecánicos, a Poco en el motor, a todos los sponsors. Así que nada, nos llevamos a la punta del campeonato, ahora pensar en eso. Teníamos un buen ritmo, ya lo mostramos en la serie, trabajamos un poquito para la final y tuvimos un gran auto. Seguimos y pasamos del TC Pista, viajamos de Toay La Pampa a Jeddah Corniche, allí en la ciudad de Jeddah, la ciudad balnearia por excelencia en Arabia Saudita. Se corrió hoy la 5ª fecha de la Fórmula 1, también con alguna polémica en las primeras vueltas y con el tercer triunfo en 5 fechas del australiano Oscar Piastri, que fue el más rápido y además es el líder del campeonato. Bueno, acá vemos, me parece, lo que ha sido la clave de la carrera, ¿no, Miguel? Esta largada en este circuito callejero en el que Piastri para mí demostró muchísima personalidad. Bueno, ahí veíamos el momento en el que Yuki Tsunoda termina con Pierre Gasly con un inconveniente allí, terminan afuera los dos sin dudas. Esto desata el pace car y a partir de esa situación empieza la polémica. Hubo polémicas en todas las categorías porque lo deja fuera de pista, lo deja con un margen muy poquito de pista a Max Verstappen y de esta manera Piastri termina quedándose con el primer lugar que terminó de principio a fin también coronando. Exactamente, pudo marcar el ritmo, Verstappen había logrado la pole, marcó el ritmo, Piastri a partir de esa maniobra y marcó no solamente el destino de la carrera, sino también puntos importantes. Detrás Verstappen, bien estuvo Charles Leclerc para poder subir con su Ferrari al podio. Lando Norris, que había largado 10º, tiene una gran carrera, avanza mucho, logra meterse en el 4º puesto, estuvo ahí nomás del podio, no pudo sobrepasar a Leclerc, que finalmente le da puntos importantes a Ferrari. Bueno, y esos 5 segundos de penalización que Max Verstappen termina justamente cumpliendo en zona de boxes, terminan desatando la polémica que vamos a repasar más adelante, pero por ahora tenemos un líder y atención, es Oscar Piastri del equipo de Papaya Rules, atención, y Lando Norris, los dos están arriba, Max Verstappen el tercero por ahora en el campeonato de pilotos de Fórmula 1. A los que preguntan por Alpine, Pierre Gasly se pegó en la primera vuelta y quedó fuera de la competencia, y Jack Doohan recién en el puesto 16º, como para poder entender por dónde viene la situación de Alpine, en donde es piloto reserva nuestro Franco Colapinto. Bueno, la próxima va a ser el 6 de mayo en Miami, ¿no? Veremos si tendremos la posibilidad de ver a Franco en acción o seguir esperando un poquito más. Pero hablamos de la polémica. Vamos con la polémica, dale, a ver. La polémica tiene a Max Verstappen, que quedó enojado, caliente por esta situación, y una penalización de 5 segundos que le van a dar en esta maniobra con Piastri. Sí, después Oscar dijo, de ninguna manera yo podía terminar segundo después de esta acción. Se tenía mucha confianza, ¿ves? Sí, corta ahí, por eso se le da la penalización de 5 segundos que cumplió una vez se detuvo en boxes para el cambio de neumáticos el múltiple campeón Max Verstappen, que lo vimos una vez terminada la competencia, se sentaron, estaba Leclerc, estaba Piastri, Verstappen a un costado, no quiso ni dirigirles la palabra, estaba muy enojado, y todos sabemos que cuando el neerlandés está así, mejor ni hablarle. Bueno, y decíamos en la previa del programa también si, digamos, tendría que haberle dejado la posición, si se la dejaba, si le iban a dar esos 5 segundos de penalización. Bueno, para debatir en casa, a ver qué opinan, nos pueden contar en las redes de Motores, a ver si están de acuerdo. Me imagino que los fanáticos de Mad Max no van a estar muy de acuerdo, pero bueno, queremos leerlos. Bueno, vamos a irnos a la primera pausa aquí en Motores y nos vamos a ir con Puma Pris, que es la app de Puma Energy. Todos los miércoles tenés un 10% off cargando Super, Max Premium e Ion Diesel. Descarga la app Puma Pris y empezá a ahorrar. Puma Pris, si la usás,
volvés. Bueno, tenemos la aplicación ya descargadísima. Por supuesto. Pasamos volando, volamos como Oscar Piastri, volamos como Jonito de Benedictis, pero hacemos una brevísima pausa en motores y tenemos muchísimo más por delante, sin Ya dudas. venimos. Ya venimos. Con Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Descarga la app y suma puntos para canjear por descuentos en combustibles y tiendas Super 7. Puma Pris, si lo usás, volvés. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos, para no dejar de cambiar. Rus, seguros para cambiar. 40 años acompañando tus comidas. Salvita Alimentos. Calidad con nombre propio. Con Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Descarga la app y suma puntos para canjear por descuentos en combustibles y tiendas Super 7. Puma Pris, si lo usás, volvés. Somos Pradecon, industria y distribuidora siderúrgica mayorista. Fabricamos y distribuimos acero argentino de la mejor calidad para todo el país. Perfiles estructurales y para construcción en seco. Corte, planchado y flejado de bobinas. Chapa U45 y pilotes de hierro. En Pradecon le damos vida al acero. Cuando cargas Infinia es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos y te da más potencia para que tengas la máxima performance. Infinia con tecnología Turbo Clean es un camino de ida, más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Seguimos en Motores como cada domingo por la noche en la televisión pública. Antes de meternos en el WEC, en el Mundial de Endurance, tenés algo para contarnos, algo. Sí, por supuesto, porque ustedes saben, a mí me encanta manejar y el otro día, les doy un consejito, cargué Infinia y fue un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos y también te da más potencia y limpia tu motor para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean, más potencia, más autonomía, más limpieza para andar mejor. Y bueno, seguimos con el Mundial de Endurance en las 6 horas de Imola, segunda fecha del calendario. Allí en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari se realizaron durante este fin de semana las pruebas y la definición tuvo, ¿quién otro? A Ferrari ganando, como ¿no? siempre. Por supuesto, la competencia en el lugar en donde se hizo un ícono. Y con la victoria de Alessandro Pierre Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi. Hubo participación argentina. Sí, no, claro, con representación argentina, porque tuvimos ahí a Nico Barrone, que pudo avanzar en el Hipercar, y con José María, con Pechito López, que quedó cerquita del podio, en el LMG3, en la categoría Hipercar con su Porsche, Barrone, Nicolás Pino y Gianni pudo avanzar, y después finalizaron en el puesto número 14, pero es una gran noticia, y siempre es importante ver este tipo de competencias, ¿no?, de renombre, tener a pilotos argentinos. Exactamente, ahí está la victoria de Ferrari en lo que fue las 6 horas de Imola. Tendremos el 10 de mayo continuidad del calendario con las 6 horas de Spa-Francorchamps y, lógicamente, presencia argentina, tanto de Pechito como así también de Nico Barrone. Bueno, por supuesto, y seguimos, atención, seguimos avanzando, seguimos viajando porque se corrió en Oberá una nueva fecha del TCR Sudamérica y ahí nos vamos a ir rápidamente. Sí. Bueno, la primera final la ganó Pernía y la segunda Rosso. Estuvo muy entretenido también. Exactamente, en la primera de las finales ganó el tandilense Leonel Pernía. Segundo lugar para el brasileño Pedro Cardoso. Tercero, otro brasileño ocupando ese lugar en el podio, Nelson Piquet Jr., Nelsinho. Y cuarto lugar, Thiago Pernía. De esta forma el tandilense volvió a subirse a lo más alto del podio. El que venía después de lo que había pasado en Rosario semanas atrás,
que había tenido muy buenas ubicaciones, es Pedro Cardoso, Sí. que volvió a ser segundo, fue segundo en las 2 finales y es el líder del campeonato del TCR Sudamérica, quien fue campeón en el año 2024. Bueno, tuvo gran fin de semana, Cardoso, con estos 2 podios aquí en el Autódromo de Oberá. La primera carrera, como veíamos, fue bastante lineal. Acá vemos acción de la segunda. Bueno, en la primera, justamente lo que recién comentábamos, el podio quedó conformado por Rosso, Cardoso y Leonel Pernía, seguidos por Fabricio Pesini, Reis y Thiago Pernía, cerrando el top 10. Leonel Pernía, 148 unidades, Cardoso 134 y la próxima fecha va a ser el 11 de mayo en Villicum. Qué lindo, en San Juan. Aquí ganó con gran ritmo, imponiendo condiciones de comienzo el de Villa Carlos Paz, Juan Ángel Rosso. Cardoso con ese segundo lugar es el primero del campeonato, como mencionaba recién Agos. Y en San Juan Villicum, allí el 11 de mayo se va a realizar la tercera fecha, lo que será la quinta y sexta carrera del TCR Sudamérica, que tiene muy bien posicionado dentro de los argentinos, detrás de Pedro Cardoso, a Leonel Pernía. Bueno, acá vemos imágenes entonces del cierre, allí en el bellísimo Autódromo de Oberá. Un fin de semana, como decíamos, a puro automovilismo. También, bueno, la presencia de Piquet, ¿no? Me parece que es interesantísimo tenerlo en esta categoría, al margen de los grandes pilotos argentinos que tenemos y del resto del continente, pero un hombre con su trayectoria, con su jerarquía, siempre sin dudas le da aún más magnitud a esta competencia. Fue espectáculo durante todo el fin de semana en Oberá Misiones, el TCR Sudamérica. Bueno, y nos vamos a la Fórmula 2, atención, porque siempre, en su momento la mirábamos mucho por Franco Colapinto, pero acá tenemos a los jóvenes que van a dar que hablar el día de mañana en la Fórmula 1, y uno de ellos es el neerlandés Richard Berger, que te digo, no arrancó muy bien, de hecho no había ganado la sprint tampoco, empezó un poquito atrás y avanzó posiciones para finalmente quedarse con la victoria en esta carrera. Exactamente, segundo lugar para el estadounidense Jack Crawford, que estaba a punto, parecía que abrazaba en algún momento la posibilidad de ser el líder y finalmente el ganador de la competencia. Tercero terminó Víctor Martins, el francés. La próxima carrera será el 18 de mayo en Imola, como telonera de la próxima fecha de la Fórmula 1. En la última Vamos a vuelta. hablar de quién es una de las grandes figuras del futuro. Hay promesa de... Hay promesa. Lógicamente la Fórmula 2 es la categoría que nos empieza a ver los cracks del futuro de la Fórmula 1 y tenemos uno que marcó definitivamente tendencias y después vamos a estar ampliando sobre él. Bueno, nos trae una sorpresita, Miguel, atención. Pero mira, en nuestro viaje por el mundo vamos a ver a otro argentino, a Sacha Fenestraz, que por supuesto en Japón sigue haciendo de las suyas y destacándose y nos encanta. Fue un gran fin de semana, terminó cuarto en la segunda carrera, octavo en la primera, pero nos quedamos con ese puesto número 4 que lo dejó cerquita del podio. Exactamente, la primera carrera fue octavo con Tadasuke Makino, el japonés, ganando en Motegi. Posteriormente la carrera 2 que le dio, la que estamos viendo, el puesto número 4 muy cerquita de subirse al podio, el nacido cerca de los Alpes en Francia, que a los 6 meses se vino a la Argentina, que después a los 12 años volvió a territorio europeo, que representa a la Argentina en una de las competencias, una de las categorías realmente que suele ser de amplia repercusión a nivel internacional, como es la Super Fórmula japonesa. Bueno, completó las 37 vueltas, siempre es importante, y quedó a muy pocos segundos del tercero, ¿no? Estuvo muy cerca de poder subirse al podio. Quedó noveno en la tabla de clasificación con 11 puntos, así que bueno, pudo sumar puntos y tener una gran labor allí en Motegi. La próxima OITA en la Super Fórmula japonesa, ahí estará otra vez Sacha Fenestraz representando a la Argentina. Y uno de nuestros segmentos favoritos tiene que ver con las curiosidades. A mí hay una, yo me encanta y te digo que la banco muchísimo porque hay que meterse en los boxes y hay que hacer un poquito de lío, ¿no? Como lo hizo J-Lo, después tenemos más curiosidades. Pero arrancamos con esta, Miguel. Por supuesto. Me encantó. Vamos a meterla. Primero Bueno, lo que decía, ahí está. este es Lindrad, ni más ni menos que alguien que viene rompiendo récords. Con 16 años ganó el año pasado la Fórmula 3, ganó el sprint ayer con 17 años en Fórmula 2, a seguir al británico que forma parte del equipo Red Bull. Bueno, un piloto a tener en cuenta. Y mirá, Jennifer López estuvo en el box de Ferrari y le dijo a los mecánicos, vengan, vengan. Te digo, en la próxima, en Termas de Rionda... Lo vas a probar, lo vas a probar.
con un traje como el de J-Lo, lo llamamos a los mecánicos de algún equipo y nos hacemos una foto. ¿Cómo lo ven? Estuvo muy bien, Sí, interesante. Hizo ruido. Hizo ruido, sin duda. Hizo sí, ruido sí. lo de J-Lo. Y nos vamos a meter en la foto del día, para A ir ver. terminando motores, como cada domingo en la televisión pública. La foto tiene que ver con grandes ganadores del domingo, en Toay y en Jeddah. Bueno, por un lado tenemos a Juan Bautista, Jonito de Benedictis, el ganador. Después de 3 años volvió a lograr una carrera de turismo carretera. Y por otro lado, Oscar Piastri, ¿no? Que Sí. es el líder del campeonato y un gran candidato a desplazar a Max Verstappen. Lo decíamos, atento Necochea, atento Melbourne. En Australia lo unimos a través de motores como cada fin de semana en la televisión pública. Y llegamos al final. Pasó Agus. muy rápido el programa. Rápido, y bueno. Bueno, es así, Acelerando, así, acelerando. a fondo. Y nos reencontramos el próximo domingo entonces Dale. a las 10 de la noche por televisión pública. Gracias.